Bueno, siempre un gusto contar con nuestro siguiente invitado hoy a propósito del informe del Consejo Fiscal Autónomo que se presentó la semana pasada y que, bueno, siempre miramos con especial atención respecto de lo que nos plantea en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Germán González es integrante, vicepresidente del CFA. No, consejero. Consejero. Solamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Germán. ¿y ustedes? Qué gusto están? tenerte acá, Germán. Igualmente, un gusto estar Bienvenido. acá. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Oye, bueno, ¿cuáles son las conclusiones que saca este último informe y por qué es tan importante lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo como organismo técnico? A ver, yo creo que primero, para poner en contexto, nosotros tenemos una obligación legal. Nuestro mandato es contribuir al manejo responsable de la política fiscal. Somos un organismo técnico no vinculante y por lo tanto las comunicaciones que hacemos, ¿verdad?, de cómo evaluamos la política fiscal es parte de la forma en que actuamos. Uh-huh. En ese contexto tenemos una obligación legal de ir 2 veces al año al Congreso, en mayo y en octubre. Este informe del cual vamos a conversar se centra en justamente en medio, se produce en medio de la discusión de presupuesto. Y lo que nosotros hacemos acá es damos cuenta de nuestras funciones y atribuciones que nos da la ley y hacemos un análisis de la situación fiscal y para eso dividimos el informe en el análisis del cierre del 2025, donde hacemos algunas sugerencias y damos una opinión. Luego nos referimos al presupuesto 2026 y en tercer lugar a la situación de mediano plazo de las finanzas públicas. Y terminamos con 5 recomendaciones que tienen que ver básicamente con el esfuerzo necesario que creemos que se tiene que hacer este año todavía para reducir la brecha de cumplimiento de la meta fiscal. También hacemos un llamado bien fuerte en el sentido de que creemos que es necesario mantener el nivel de deuda prudente en 45% del PIB y hacemos otras recomendaciones en términos de ingresos y otras variables. Perfecto. Ya. De nuevo nos concentramos, Germán, en que el grueso de los problemas fiscales que hemos tenido en los últimos años tienen que ver con sobreestimación de ingresos, ¿verdad? Eso a pesar de que hay parámetros que usa la Dirección de Presupuesto, Hacienda, que están dados. O sea, el precio del cobre no es un número que elijan ellos y algunos otros parámetros, pero la estimación de crecimiento creo que sí es un número de crecimiento de la economía, sí. Creo que es un número que proviene de sus supuestos, ¿verdad? Sí. Bueno, en general hay un conjunto de supuestos que hace... las proyecciones de ingresos fiscales tienen básicamente 2 componentes. Un escenario macroeconómico que hace la Subsecretaría de Hacienda, el coordinador del área macroeconómica, el que dirige esas proyecciones, y ahí hay supuestos de crecimiento del PIB, de la demanda interna, de los precios de los commodities, tipo de cambio. Hay un conjunto de supuestos que en general no difieren mucho de lo que dice el consenso de mercado y el Banco Central. Yo diría que lo más... lo que menos visibilidad tiene es cómo ese escenario macroeconómico se transforma en proyecciones de ingresos fiscales. Y es un trabajo que descansa en la Dirección de Presupuestos. Y ahí es donde efectivamente el año pasado tuvimos una diferencia bien grande, como comentamos en algún momento, de sobreestimación de ingresos fiscales que llevó a un incumplimiento significativo de la meta de balance estructural. Parte de esos errores se traspasaron a este año. Este año una de las cosas que decimos es que los números son... que la meta de balance estructural se cambió desde un déficit de 1,1 a 1,6. La proyección de Hacienda es que vamos a terminar con un déficit estructural de 2,2% del PIB. Y eso en parte tiene que ver con que, si bien hubo un ajuste a la baja en los ingresos durante el año, el gasto público no se ha ajustado en la magnitud requerida. Germán, pero cuando un gobierno tiene toda el derecho a elegir cómo va a gastar la plata y poner las prioridades y los acentos donde quiera, porque para algo fue elegido, ¿verdad? Así es. Pero la cantidad de plata que puede gastar es un número que perfectamente podría venir de un ente autónomo. ¿Por qué no lo hacemos así? Y que algún ente autónomo le diga, técnicamente, gobierno, usted tiene acá 100 pesos, dígame cómo se lo quiere gastar. Pero que esos 100 pesos no sean una atribución de la política, porque la tentación a sobreestimar ingresos y subestimar gastos es alta. Bueno, eso es algo que se puede discutir, ¿cierto? Como cambio institucional de largo plazo. Nosotros en el país, digamos, con la creación del Consejo Fiscal hemos llegado a una solución intermedia por ahora, que es decir que el Consejo Fiscal opina, ¿cierto?, sobre los supuestos que hay detrás de las proyecciones macro, da su opinión técnica respecto de las proyecciones de ingresos, pero efectivamente hoy día esa atribución corresponde completamente al Ministerio de Hacienda, claro, y sobre todo a la Dirección de Presupuesto, que es un organismo
que, digamos, más allá de su dirección y sus altos mandos, tiene una estructura que por lo general perdura en el tiempo, y hay técnicos de alta capacidad que habitualmente están haciendo estos ejercicios. Para ser justo, también han ocurrido hartos cambios en el último tiempo en las condiciones macroeconómicas. Tuvimos la pandemia, tuvimos el estallido. Entonces, yo creo que hay que mejorar las proyecciones de ingresos fiscales. La DIPRES encargó el año pasado un estudio al Fondo Monetario Internacional que nosotros creemos que es algo positivo, y hay que seguir mejorando en eso, pero creo que estamos lejos de lo que tú propones todavía, Pato, de que haya un ente autónomo que haga las proyecciones de ingresos. Ahora, estamos siendo demasiado optimistas con el precio del cobre, con la recaudación fiscal, con la recaudación tributaria. Digo, más allá del error que está quizá en el cálculo, la mirada tiene que cambiar respecto de lo que realmente puede ingresar. Bueno, claro, los hechos muestran que efectivamente se ha sido algo más optimista, ¿verdad?, en las proyecciones de ingresos por magnitudes importantes. Y sobre todo también yo diría que también tenemos que reconocer que hay poca capacidad para ajustar el gasto. Y por eso es importante ser lo más realista posible cuando se proyectan los ingresos fiscales, porque en el camino, si el gobierno, o cualquiera se da cuenta que los ingresos no van a estar, la capacidad de ajustar el gasto es muy, muy limitada. ¿Por qué es limitada? ¿Están comprometidos ya los ingresos en el año? Hay muchos gastos que están comprometidos, ¿cierto? Si uno piensa en gastos importantes como la pensión garantizada universal, los gastos en salud, en educación, o incluso los gastos en seguridad, son muy difíciles de ajustar a lo largo del año. Y por eso hay poco espacio para digamos, cumplir la meta si es que los ingresos se ven sobreestimados, como ha ocurrido en los últimos años. Y por lo tanto hay una tarea bien importante para el Ministerio de Hacienda, para la Dirección de Presupuestos, en mejorar su metodología y ser, digamos, yo creo que un criterio que uno podría exigirle a este gobierno y al siguiente es ser austero y ser cauto al momento de proyectar ingresos, no irse. Ustedes saben que las proyecciones de ingresos tienen un intervalo de confianza. Uno puede ponerse en la parte baja del intervalo, en la parte alta. Pensar que le va a apuntar exactamente a cuál va a ser el escenario macro y cuál va a ser la proyección de ingresos es poco realista. Entonces, cuando uno tiene margen de maniobra, lo más prudente desde el punto de vista de la política fiscal es ser conservador o ubicarse en la parte baja del intervalo de confianza para no comprometer gastos más allá de la capacidad de generar ingresos. Esto es algo que nos viene ocurriendo hace hartos años. Venimos con incumplimientos en años con crisis, en años sin crisis, y lo cierto es que tenemos déficits estructurales, o sea, gastos mayores que nuestra capacidad de generar ingresos. En la mayoría de los últimos 20 años esa es la realidad. Entonces, esto es algo que hay que cambiar. Creo que aún estamos a tiempo de cambiarlo. Germán, bueno, una frase que siempre escuchamos y que conversamos contigo habitualmente es que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Así es. ¿Esa regla se ha mantenido en el tiempo? En el papel y en el discurso sí, ¿verdad? O sea, algo que ha permeado bastante, que las autoridades saben que si van a proponer un proyecto de ley que implica mayor gasto permanente, tiene que ir acompañado de mayores ingresos permanentes. Pero en la práctica no siempre es así. Y nosotros en este informe destacamos con mucha fuerza lo que está ocurriendo con la ley de cumplimiento tributario, que lo vemos como un factor de riesgo, especialmente mirando el 2026, porque es un proyecto que desde que partió su discusión, lo conversamos acá en algunos programas, se asumió que iba a recaudar 1,5 puntos del PIB en régimen. Ese proyecto aporta del orden de 70% del aumento de ingresos proyectados para el próximo año, de acuerdo a lo que dice el informe financiero. Pero no tenemos mediciones, ¿verdad?, que nos permitan saber cuánto está recaudando este año, y por lo tanto, una de las recomendaciones que hacemos es que se empiece a medir desde el 2025, cómo ha sido el funcionamiento de esa ley para aumentar la recaudación de ingresos. Porque, como digo, el aumento de ingresos proyectado para el próximo año descansa de buena manera en la proyección de ese ingreso. Entonces, cuando uno dice, mire, vamos a financiar una serie de propuestas, incluyendo la reforma previsional, ¿verdad?, las medidas de seguridad, con ingresos permanentes, y se propone el proyecto de cumplimiento tributario, como digo, en el papel, los números calzan. Pero en la práctica ni siquiera tenemos buena información de cuánto es la evasión de impuestos en Chile. Claro. Y por lo tanto difícilmente podemos saber cuánto se está reduciendo esa evasión como consecuencia de este proyecto de cumplimiento tributario. Ahí tenemos un riesgo fiscal que mencionamos en el informe. Uno de los gastos grandes que hemos incurrido en los últimos años es la PGU, que nunca o sea, tú lo que decías,
todos los proyectos, las ideas que van a traer gasto permanente debieran venir acompañadas de una... Ingreso permanente. Claro, pero se aprobó la PGU, que si no me equivoco eran como 2.000 millones de dólares en régimen, gasto anual, y que yo me acuerde nunca se dijo cómo se iban a financiar ese gasto. No, mira, tuvimos una discusión, eso fue al final del segundo gobierno del presidente Piñera. De hecho, el Consejo Fiscal tuvo un rol en ese periodo, en el sentido de proponer o de sugerir cambios en la forma en que se estaba financiando para que efectivamente hubiera un financiamiento permanente. Pero lo que ocurre acá yo creo que hay una asimetría entre lo que consideramos gasto permanente e ingreso permanente, porque típicamente los gastos permanentes son muy fáciles de predecir, en el sentido de que uno, o al menos el piso, uno sabe cuántas personas van a recibir el beneficio y cuánto va a costar ese beneficio. Un P por Q bastante simple, digamos. Pero en cambio, cuando uno ve las fuentes de financiamiento, que como digo, en el papel son permanentes, ahí hay mucha incertidumbre en la forma en que se proyectan los ingresos. Por ejemplo, cuánto va a recaudar un proyecto, un cambio tributario, es bien difícil. Hay cambios de comportamiento, hay supuestos que se hacen. Y por lo tanto, el Consejo Fiscal ha sugerido que no basta con decir que un proyecto que implica más gasto permanente se financia con mayores ingresos permanentes, sino que además responsablemente un gobierno no debiera comprometer gasto hasta tener certeza de que tiene los ingresos. Entonces, quedó corto, creo yo, el principio de ingresos permanentes para financiar gastos permanentes, y tenemos que dar un paso más en pos de la responsabilidad fiscal y no comprometer gastos hasta que no tengamos mayor certeza de que los ingresos están. Germán, una última pregunta respecto de lo que se valora en este último informe del Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, nosotros, digamos, siempre hemos dicho que el gobierno partió con un ajuste fiscal muy significativo, inédito, ¿verdad?, que venía de la ley de presupuesto del año anterior. Y también valoramos, ¿verdad?, el hecho de que se estén haciendo esfuerzos por mejorar las proyecciones de ingresos fiscales, que se haga un presupuesto 2026 que cumple con la meta de balance estructural. Creemos que eso es importante. También el gasto público está creciendo menos, ¿verdad? Está creciendo menos de lo que crecía en la década pre-pandemia, a la mitad, aunque eso claramente no ha sido suficiente, porque a pesar de eso no se cumplen las metas fiscales. Y por lo tanto, efectivamente hay elementos de valoración. Nosotros, hay un tema que seguramente ustedes han visto, que se congelan las remuneraciones del sector público. Nosotros decimos que si ese es un esfuerzo por contención del gasto y resulta, ¿verdad?, en la práctica, va a ser algo bienvenido, pero si no resulta, podría presionar ostensiblemente el gasto público el próximo año. Así que tratamos de ser equilibrados, tratamos de ser propositivos en nuestro informe y valoramos algunos elementos, pero también reconocemos que hay riesgos mirando hacia adelante. Bien, pues Germán González, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, consejero del Consejo Fiscal Autónomo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. En una próxima oportunidad te invitamos a hablar de otros temas. De otros temas. Con mucho gusto. Feliz. Gracias, chao. Gracias. Son las 9 de la mañana.